Buen día, espero que estén bien. Hoy es otra clase de economía internacional. Sería la última de mi parte, así que bueno, antes de empezar con la clase, aunque sea en un video, no quería dejar de decirles que bueno, es realmente una pena que este año no haber podido interactuar con los alumnos de economía internacional. De cualquier manera, sepan que cuando se retome la actividad en la facultad, si necesitan que veamos algo de la materia o si quieren hablar algo que tenga que ver con la carrera, lo que sea, las puertas de mi oficina están abiertas y se los digo de verdad. ¿Sí? Me escriben un email y nos podemos juntar, no hay problema. Digo, es una pérdida grande no haber podido interactuar durante el semestre, ¿sí? Eh, bueno, espero que ustedes lo sientan igual. Bueno, vamos a empezar con la clase. El tema de hoy es economía política de la política comercial y lo que vamos a estar mirando es cómo se determinan las políticas comerciales de los países, o cómo es que pueden explicarse, digamos, las políticas comerciales de los países. La bibliografía van a ser estos dos trabajos. Primero es un paper de Meyer que va a estudiar la economía política y la política comercial a partir del modelo de Heckscher-Ohlin. Y el segundo es un paper de Grossman y Hellman que hace lo propio, pero mirando el modelo de factores específicos. ¿Sí? Tiene estas dos partes la clase. Bien, como saben, o como deberían saber, el libre comercio se puede justificar por las ganancias de bienestar que genera. ¿Sí? Lo vieron en cada uno de los modelos que estudiamos, vieron que el libre comercio genera ganancias de bienestar agregadas mayores, o genera ganancias de bienestar agregadas respecto a la situación de autarquía, si quieren. ¿Sí? De hecho, vieron también que los impuestos al comercio no pueden justificarse en un país pequeño, sí en un país grande, esto siempre en una situación de primer mejor, digamos, donde no tienen otras distorsiones. Si tienen otras distorsiones, la historia puede complicarse un poco, pero respecto de una situación sin aranceles, es claro que imponerlos va a tener un efecto negativo sobre el bienestar. Ahora, lo que ustedes también vieron, particularmente en el modelo de Heckscher-Ohlin, es que la apertura comercial tiene efectos redistributivos importantes, en el sentido de que hay ganadores y perdedores. Si recuerdan el modelo de Heckscher-Ohlin de dos factores, capital y trabajo, si aumentaba, piensen en el teorema de Stolper-Samuelson, si aumenta el precio del bien que es intensivo en trabajo, los trabajadores van a ganar y los dueños del capital van a perder, digamos. ¿Sí? Entonces, un modelo como el de Heckscher-Ohlin tiene predicciones muy fuertes respecto de quiénes van a ser los ganadores y los perdedores de una política comercial. ¿Sí? Más allá de que en el agregado haya ganancias, digamos, ¿sí? Pero tienen ahí un resultado fuerte. Entonces, cuando uno mira los distintos países, ¿qué es lo que ve? Que el libre comercio se va a estar enfrentando con políticas proteccionistas que surgen al interior de los países. ¿Y esto por qué? Por lo que se conecta con lo que les decía recién. Si el libre comercio genera ganadores y perdedores, es esperable que los perdedores se opongan a la liberalización comercial. ¿Sí? Entonces ahí van a surgir grupos de presión o lobbies que no necesariamente van a estar incluyendo a todos los individuos. Piénsenlo a nivel individual también. Si uno pudiera votar las políticas comerciales, dependiendo de cómo se afecte por una u otra política comercial, va a ser el voto que tenga. ¿Sí? Bien, una cosa importante que aplica para lo que vamos a ver durante la clase. Cuando estoy hablando de grupos de presión o de lobbies, no estamos pensando ni en corrupción ni en nada, digo, entendidos en el buen sentido. ¿Sí? Eso es
es importante, digamos, ¿sí? Es un grupo que básicamente defiende sus intereses por los canales legales, si quieren pensémoslo así. Bien, conocen el principio de targeting, esto lo tienen que haber visto en finanzas públicas. La política comercial no es la indicada para la redistribución de ingresos. Si ustedes quieren redistribuir ingresos, es mejor combinar impuestos con subsidios, ¿sí? Al menos desde el punto de vista de la eficiencia económica. ¿Tá? Y ustedes después pueden argumentar, bueno, pero un impuesto al comercio internacional es más fácil de cobrar que otros impuestos, sí, pero esa es otra discusión. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, si lo que quieren es redistribuir, la política comercial no es la ideal porque están afectando más cosas de las que podrían afectar si utilizaran otro instrumento de política económica. La economía política, ¿qué es lo que hace? Va a explicar la estructura de impuestos al comercio, en particular a importaciones y exportaciones, por decisiones de política que van a estar vinculadas al poder político. ¿Sí? Entonces, la economía política lo que va a incorporar en el análisis es que la política comercial genera redistribución de recursos. Y que además va a tener pérdidas de eficiencia. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, el análisis de economía política lo que va a hacer es derivar una estructura de protección que tiene estos elementos en cuenta. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál es el punto, digamos? Los aranceles que uno ve en la práctica no son los de libre comercio. ¿Está bien? Si bien en el agregado sabemos que, o cómprenme, que sería la situación de mayor bienestar agregado. Entonces, nosotros observamos un cierto patrón de protección sectorial. Bueno, la economía política lo que trata de hacer es explicar cómo surge ese patrón de protección sectorial a partir de los efectos que tiene la política comercial, tanto en términos de redistribución de recursos como en términos de pérdidas de eficiencia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar mirando en la clase de hoy. De vuelta, cómo se puede explicar la estructura de impuestos al comercio que vemos en la práctica. Bien, como saben, existen diferencias, ganancias que se deben tener en cuenta, ¿sí? Cuando uno analiza la política comercial. Si la mayoría gana con el libre comercio, uno debería observar que importaciones e importaciones enfrentan impuestos con tasas cero. Y acá lo que me estoy pensando es en el esquema donde hay un votante mediano, si quieren, el que divide a la distribución de votantes en dos. Si ese votante gana con el libre comercio, o sea, con lo cual más de la mitad gana con el libre comercio, si hubiera elecciones, el libre comercio debería resultar ganador. Si la mayoría pierde con el libre comercio, lo que vamos a ver es otro resultado. ¿Sí? La solución ideal en este segundo caso sería que los impuestos a impos y expos sean cero y haya redistribución de ingresos. ¿No? Porque esa es la solución eficiente que permite agrandar la torta, digamos. ¿Sí? Es el caso donde tenemos la mayor cantidad de recursos. Sin embargo, saben que implementar una redistribución de ese tipo tiene un montón de costos de transacción asociados que en la práctica impiden implementarla, y por eso es que esta segunda solución no se ve, y lo que sí vemos son impuestos a impos y expos que no son cero. ¿Tá? Pero bueno, siempre es importante no perder de vista cuál es la solución de primer mejor. Bien, entonces ahora con ese esquema general lo que vamos a hacer es empezar viendo un modelo de Heck-Sherolin
donde a partir del modelo de Heck-Sherolin vamos a derivar el patrón de protección de un país. Y más adelante vamos a dejar Heck-Sherolin, vamos a ir al modelo de factores específicos y vamos a ver primero el caso de democracia directa y después vamos a ver el caso de lobbies. Pero bueno, empecemos con Heck-Sherolin. Primero, democracia directa con Heck-Sherolin. Democracia directa quiere decir que cada individuo o cada miembro de la población del país que vamos a estar considerando va a votar la política comercial que quiere. En Heck-Sherolin, ¿qué determina cuál es la política comercial preferida por cada individuo? Su dotación factorial, porque ustedes saben que el comercio tiene efectos positivos o negativos dependiendo de la dotación factorial del país. Bueno, lo mismo lo pueden interpretar a nivel individual. ¿Sí? Entonces, acá está el segundo punto. Cada individuo va a tener un derecho que es no negociable sobre su dotación de recursos. Los individuos los vamos a estar ordenando de acuerdo a su dotación de capital en relación a su dotación de trabajo, el K sobre L del país. Y lo que vamos a ver es que cada individuo va a tener una política comercial óptima que va a ser diferente del libre comercio. ¿Cuáles son los individuos que van a tener el libre comercio como política preferida? Solo aquellos que tienen una relación capital-trabajo igual a la nacional. En cuanto un individuo se aleja de la relación KL nacional, va a tener una política comercial que es preferida, diferente de la del libre comercio. Y esa es la política comercial por la que votaría. ¿Ah? Eso es lo que vamos a estar mirando en este primer modelo. Y como les decía recién, después vamos a ir a democracia directa y lobbies con un modelo de factores específicos, porque los resultados que genera están más cercanos a lo que uno observa en la práctica. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la matemática y para eso voy a usar otro archivo. Bien, vamos a empezar con el paper de Meyer, que como les decía antes, hace un análisis de la política comercial a la luz de la economía política que se desprende del modelo de Heck-Sherolin. Vamos a estar suponiendo que hay democracia directa, la regla de la mayoría, o sea, 50% más 1 determinan la política comercial. No hay ningún costo de implementar la votación, hay dos bienes, 1 y 2. Las preferencias son homotéticas, la función de utilidad del individuo es la que aparece acá. ¿Sí? Y es el individuo Y. Su utilidad depende de los precios y de su ingreso. Y es el ingreso nacional. Y phi supra I va a ser la participación del individuo I en el ingreso nacional. Bien. P es el precio relativo del bien 1 respecto del bien 2. Y en lo que sigue vamos a estar suponiendo que el precio del bien 2 es igual a 1. O sea que es el bien 2 es el bien numerario. Cada individuo va a tener una unidad de trabajo. Y el coeficiente phi lo vamos a calcular como la participación del ingreso del individuo I en el ingreso total. ¿Cuál es el ingreso del individuo I? Es W por 1, que es su dotación de trabajo, más R por KI, que es su dotación de capital. Y eso va dividido por la dotación factorial nacional. El ingreso del individuo I incluye, además del ingreso factorial, el ingreso tributario que recibe. ¿Sí? El individuo I va a recibir una proporción phi supra I del ingreso tributario total. Bien, perdón. Bien. Entonces, si hacemos los reemplazos, el ingreso del individuo I es una proporción del ingreso factorial nacional más una proporción del ingreso tributario nacional. ¿Sí? Y acá está lo mismo que veíamos antes. Perdón.
si hay políticas comerciales, los estoy volviendo loco, les pido disculpas. Si hay políticas comerciales, el precio interno va a ser el precio mundial por 1 más el arancel. ¿Sí? Bien. Bueno, yo dije arancel, pero acá lo deben interpretar de manera más general. Va a representar impuestos y subsidios al comercio. ¿Sí? Incluye todo. Entonces, reemplazando P por la definición que acabamos de ver, esta es la función de utilidad. ¿Sí? Esto es importante porque a partir de esta función de utilidad vamos a derivar la política comercial óptima de cada individuo I. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vienen haciendo de primer año. Vamos a calcular las condiciones de primer orden, igualamos a 0 las derivadas y a partir de ahí vamos a derivar la política óptima de cada individuo, la política comercial óptima de cada individuo. ¿Sí? El chiste acá es que vamos a hacer un poquito de álgebra para derivar expresiones fácilmente interpretables para cada componente. Entonces, vamos a arrancar derivando la función de utilidad respecto de la política comercial. Entonces, el precio va a depender de la política comercial y el ingreso que recibe el individuo ahí también va a depender de la política comercial. Bien, me imagino que tienen presente la identidad de Roy. Si no la tienen presente, acá la recordamos. ¿Sí? La demanda del individuo I de bien 1 la pueden obtener como menos el cociente entre la derivada de la utilidad respecto del precio y la derivada de la utilidad respecto del ingreso. Revisen los libros de micro para ver cómo se deriva. Bien, entonces ahora lo que vamos a ir haciendo son todos reemplazos en esta primera expresión que derivamos acá arriba. Entonces, reemplazamos la derivada de la utilidad respecto del precio por el producto entre la demanda y la derivada de la utilidad respecto del ingreso. Por homoteticidad saben que la demanda del individuo I es una proporción de la demanda agregada. Y además, si recuerdan la definición de precio interno, saben que la derivada de ese precio respecto de la política comercial, o T, es P estrella. Y otra vez continúan reemplazando. ¿Sí? Ahora vamos a derivar una expresión para la derivada del ingreso individual respecto de T. ¿Ven cómo vamos? Cada uno de los componentes vamos obteniendo expresiones que sean más fácilmente identificables, digamos. ¿Sí? Acá están prácticamente todos los pasos del álgebra, pero enfáticamente les recomiendo que los repliquen y bueno, si descubren que hay algo que no está bien, me avisan. Obviamente lo pueden comprobar con el paper, pueden y deben comprobarlo con el paper que las derivaciones estén bien. Bien, entonces, la derivada del ingreso individual respecto de T, otra vez tiene dos componentes. Cómo cambia la participación de cada individuo en el ingreso total cuando cambia el impuesto, eso es phi. Y cómo cambia el ingreso nacional cuando cambia el impuesto. Eso es la derivada de Y respecto de T. Entonces, otra vez reemplazamos. Y acá tienen cada uno de los componentes que les describía recién. Fíjense, este componente de acá, D1 y P estrella, son iguales para todos los individuos, no dependen de I. Eso lo que está capturando es que el cambio que los impuestos tienen sobre los precios afecta a todos los individuos por igual. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo eso afecta o cómo eso se traduce en cambios en la utilidad de cada individuo si está ponderado por phi? Bien,
Sabemos del modelo de Heck-Cherolin lo que les decía antes, por el teorema de Stolper-Samuelson, que cambios en impuestos al comercio internacional van a beneficiar a unos y perjudicar a otros. ¿De qué va a depender quién gana y quién pierde? Va a depender de las dotaciones factoriales que tengan. Entonces, para derivar una expresión que sea interpretable, tenemos que hacer supuestos acerca de la intensidad de uso factorial. Entonces vamos a suponer dos cosas. Primero que el bien 1 es importado, después vamos a suponer que además es intensivo en trabajo, y además vamos a suponer que los aranceles son ad valorem. Si eso es cierto, esta es la definición de P, bueno, ya habíamos supuesto que eran ad valorem, la recaudación arancelaria va a ser P estrella por M, que es el valor de las importaciones a precios mundiales, y sobre eso vamos a cargar el impuesto con tasa T. El ingreso nacional ahora va a tener el valor de la producción más la recaudación arancelaria, ¿sí? Esto sería el PIB a precios de mercado. Q2 no está multiplicado por el precio porque P2 era igual a 1. Si derivamos el ingreso nacional respecto de T, esto es lo que vamos a obtener. Y acá hacemos un poquito de álgebra y saben que la oferta nacional, la producción nacional, más las importaciones son iguales a la demanda de 1. Q1 más M es igual a D1. ¿Está? Y acá estamos suponiendo, como les decía antes, que el 1 es el bien importable y que la producción nacional y las importaciones son sustitutos perfectos. Digamos, ¿sí? Estamos en el mundo Heck-Cherolin donde los bienes son homogéneos, ¿sí? Diferente de los modelos de competencia imperfecta donde había variedades distintas. Acá los bienes son homogéneos. Entonces, si un bien es importable, no se va a exportar, digamos. Entonces, la oferta nacional es la producción nacional más lo que se importa. No hay nada que se exporte de ese bien. Bien. Entonces, acá reemplazamos Q1 más M por D1. Y ahora utilizamos esta expresión, la derivada de Y respecto de T, en lo que teníamos más arriba, que acá les repito. Bien. Llegan a esta expresión, otra vez hacen un poquito de álgebra y acá les explico qué significa cada cosa. El primer término, entre paréntesis, captura los efectos del arancel sobre la distribución del ingreso. ¿De qué depende? De la dotación factorial individual y de la intensidad de uso factorial de las importaciones. Y el segundo término del paréntesis va a estar capturando el efecto sobre el ingreso individual de la recaudación arancelaria. ¿Sí? Y esto va a tener pendiente negativa. Sobre el arancel las importaciones caen. ¿Está? Bien. A ver, y esto, lo que les decía recién, el primer término va a depender del nivel del ingreso nacional, que eso va a depender de cuál sea la intensidad de uso factorial de las importaciones, y también la dotación factorial individual, que es phi, cómo cambia, digamos, ¿no? Eso cuando cambian los precios por los cambios en la política comercial. ¿Cómo obtienen el arancel óptimo? Bueno, hacemos igual a 0 esta expresión que tenemos acá. Cuando esa expresión la igualan a 0, obtienen este resultado que ven aquí en amarillo. Entonces, si la participación del individuo ahí en el ingreso nacional aumenta con el impuesto, este individuo va a querer impuestos positivos. En cambio, si esa participación cae, este individuo va a querer subsidios. Y eso lo ven directamente acá. Recuerden que esto es negativo. Esta derivada es negativa. Bien, lo que nos está faltando para completar la interpretación es una expresión para esta derivada de acá. Les voy a dejar como ejercicio que demuestren ese resultado y si no les llega a salir, me avisan.
Es tedioso, pero no es difícil, digamos. Pero bueno, sí es un poco tedioso. Acá tienen el resultado final, lo tienen en el paper también. Fíjense cómo pueden llegar acá. Lo que les muestra esto es que el cambio en esta participación va a depender de cómo cambian las remuneraciones factoriales con la imposición de impuestos al comercio, y además va a depender de cómo es la dotación factorial del individuo I respecto de la dotación factorial nacional. Por supuesto, cómo los impuestos afecten al salario y a la retribución al capital va a depender de cuál sea la intensidad de uso factorial de los bienes importables o del bien importable. ¿Sí? Acuérdense otra vez, Stolper-Samuelson. Bien, entonces, supongamos lo que les mencioné antes, que el bien 1 es intensivo en trabajo. Si eso es cierto, un aumento en el precio del bien 1 va a hacer que el cambio porcentual en el salario sea superior al cambio porcentual en el precio, o sea, el efecto magnificación. Eso a su vez es superior al cambio porcentual en el precio del bien 2, que es igual a 0, y eso a su vez es superior al cambio porcentual en la retribución al capital, que va a ser negativa. ¿Sí? Si reemplazamos esto por el cambio en el precio relativo, la expresión se simplifica. Esto que tienen acá, y con este resultado pueden volver a la ecuación anterior y derivar esto que aparece acá. Entonces, si la proporción KL del individuo I es menor que la proporción KL nacional, esta derivada va a ser positiva y el individuo va a preferir impuestos al comercio, a las importaciones. Si en cambio la dotación del individuo está por sobre la dotación nacional, en términos K sobre L, esta derivada va a ser negativa y por lo tanto este individuo va a preferir subsidios a las importaciones. Y acá tienen lo mismo en palabras. Es decir, los individuos que poseen una dotación factorial menor que la nacional prefieren aranceles porque eso va a incrementar el precio del bien 1, que es intensivo en trabajo. ¿Qué estoy diciendo? Si ustedes tienen una dotación factorial que está sesgada hacia el trabajo, lo que van a querer es una política comercial que incremente el precio del trabajo. Y si ustedes tienen una dotación factorial que tiene más capital respecto de la relación KL nacional, lo que van a preferir es una política comercial que incremente el precio relativo del capital. ¿Sí? Acuérdense que lo que determina el efecto es la dotación nacional. Y ustedes lo que hacen es, tienen una dotación individual diferente de la nacional y dependiendo de eso es la política comercial que van a preferir. Bien. ¿Qué ocurre en la práctica? La distribución del capital está concentrada, o sea, tenés muchos individuos con una relación KL menor que la nacional y unos pocos con una relación KL mayor que la nacional. ¿Sí? En particular, la relación KL del votante mediano, que es el que determina el resultado cuando se vota por regla de la mayoría, la relación KL del votante mediano va a ser menor que la relación KL nacional. Entonces este individuo va a preferir aranceles. Y eso me permitiría explicar el patrón de protección de un país que importa bienes intensivos en trabajo. ¿Sí? Ahora, si el bien 1 fuese intensivo en capital, el bien 1 es el importado, el modelo predeciría subsidios a las importaciones. ¿Sí? Si no se dan cuenta, piensen por qué. En la práctica este es un resultado que no se observa. No hay subsidios a las importaciones. Entonces, ¿qué pasa con este modelo? Es bonito en términos de que es bien intuitivo. Me sirve para explicar el patrón de protección de un país que es relativamente abundante en capital y por lo tanto importa bienes relativamente intensivos en el uso de trabajo. Pero no me sirve para explicar el patrón de protección de un país
que importa bienes que son relativamente intensivos en capital. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, este modelo queda un poquito corto para explicar los patrones de protección que se ven en la práctica. ¿Sí? De vuelta, de acuerdo con este modelo, un país que es relativamente abundante en trabajo y por lo tanto importa bienes que son relativamente intensivos en el uso de capital, debería tener subsidios a la importación. Y esto en la práctica no se ve. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, este modelo deja un poquito que desear. Lo que vamos a ver ahora es el modelo de Grossman y Hellman, que lo que hace es sigue una lógica similar, pero en lugar de utilizar el modelo de Heck-Sherolin, utiliza el modelo de factores específicos. Lo vamos a ver primero con democracia directa y después con lobbies. En este caso vamos a tener tres bienes, C0, C1 y C2. C0 va a ser el numerario. Este bien solo se produce con trabajo y para una unidad de bien se requiere una unidad de trabajo. C1 se produce con trabajo y factor específico tipo 1. C2 se produce con trabajo y factor específico tipo 2. La función de utilidad la vamos a escribir de esta manera. La restricción presupuestaria de esta otra manera. ¿Sí? Bien. Y lo que estamos haciendo acá es normalizar para que los precios sean iguales a 1. La función de utilidad indirecta del individuo J la pueden escribir de esta manera. Este es el gasto en bienes de J y estos son los excedentes del consumidor. ¿Sí? Entonces la función de utilidad indirecta la pueden obtener como la suma del gasto monetario más los excedentes de la suma de los excedentes del consumidor en el bien 1 y en el bien 2. ¿Sí? Y cada uno de estos depende de los precios. Bien. La participación del individuo J en las dotaciones de factor específico y 1 y 2 las vamos a escribir con la letra gamma. Gamma J1 es la participación del individuo J en la dotación factorial del factor específico 1, que se usa en la producción del bien 1. Y gamma J2 es lo mismo para el otro factor específico. Entonces, el gasto total del individuo J va a ser igual al ingreso que obtiene del trabajo más el ingreso que obtiene por ser el dueño del factor específico 1. Pi son los beneficios en la producción del bien 1. Eso se lo lleva el factor específico. Los beneficios que se lleva el individuo J por su propiedad del factor específico 2. La porción de la recaudación tributaria que le corresponde por el bien 1 y la porción de la recaudación tributaria que le corresponde por el bien 2. Y el supuesto que estamos haciendo respecto a estos dos últimos elementos es que las recaudaciones tributarias se reparten de forma igual para todos los individuos de la población. ¿Sí? Y acá otra vez tienen las explicaciones. M, que aparecía arriba, son las importaciones netas del bien 1 y T representa el impuesto sobre las importaciones del bien I, en este caso, TI sobre las importaciones netas del bien I. El tau, que aparece acá arriba, a veces aparece nombrado como el poder del arancel, digamos. Es 1 más la tasa arancelaria. Entonces, 1 más la tasa arancelaria menos 1 me queda T. Lo escribimos así por una conveniencia nada más. Pero en el paréntesis lo que tiene es la tasa arancelaria. Entonces, el arancel por las importaciones me da la recaudación. La recaudación dividido N me da lo que se lleva cada individuo J. Bien. Ahora lo que hacemos es reescribir la función de utilidad indirecta del individuo J utilizando la última expresión. Básicamente es la última expresión más la suma de los excedentes del consumidor. Acá está la normalización que les decía antes. Lo que me va a quedar es que el precio interno es igual a tau. ¿Sí? Bien, porque P estrella es igual a 1. El cambio
en la utilidad indirecta, cuando se modifica una tasa tributaria, lo calculan derivando la función de utilidad indirecta respecto de tau. ¿Sí? Y acá prima, obviamente, es la derivada. Entonces, el primer término a la derecha del igual es el efecto sobre el ingreso del factor específico. Términos 2 y 3 representan el efecto sobre la recaudación tributaria. ¿Cómo cambia la recaudación tributaria cuando cambia un arancel? Acá hay dos efectos. Por un lado cambia la base imponible, cambia el volumen de importaciones netas. Y por otro lado cambia la tasa. Por eso tenemos dos componentes que se suman. Y por último, se suma el cambio en el excedente del consumidor cuando cambian la política comercial. El lema de Hotelling, antes les hablé de Roy, ahora les hablo de Hotelling. Me dice que la derivada de los beneficios respecto del precio va a ser igual a la cantidad. Y además saben que la cantidad es igual a menos la derivada del excedente del consumidor. ¿Sí? Digo, si el precio aumenta marginalmente, el excedente del consumidor se reduce en el volumen, en el valor de las cantidades que están consumiendo. ¿Sí? Eso también lo conocen. Bien, entonces como oferta es igual a demanda, ¿cómo podemos reescribir las importaciones netas? Lo que importan es lo que consumen menos lo que producen. El consumo lo reemplazo por la derivada del excedente del consumidor que vimos más arriba, menos la derivada del excedente del consumidor por n, que es la población, y x les queda igual. Y ahora lo que hacen es, en esta expresión, reemplazan m utilizando este resultado que vimos acá, y después lo que hacen es simplificar. ¿Cómo obtienen el impuesto óptimo? Igualan a 0 esta derivada. ¿Sí? La misma lógica que vimos antes. Ahora, en un modelo de factores específicos. Si piensan en el votante mediano, que es un individuo más, esto es lo que va a hacer. La derivada de las importaciones netas respecto de la política comercial es negativa si el bien es importable, positiva si el bien es exportable. Sube el arancel, importan menos. Entonces, si el gamma, esto lo ven acá, ¿no? Si el gamma del votante mediano está por arriba de 1 sobre n, el arancel, que es lo que tienen acá, va a ser positivo. ¿Sí? Eso lo ven acá. Acuérdense que este es negativo. Y acuérdense que gamma está vinculado con los beneficios o las pérdidas de las políticas comerciales. Y que 1 sobre n es cómo se distribuye la recaudación tributaria. Entonces, de vuelta, si el votante mediano tiene una participación en el gamma del factor específico 1 superior a la participación que tiene en la población total, va a preferir aranceles. ¿Por qué? Porque el beneficio que obtiene por el lado de su ingreso factorial, porque es dueño del factor específico en el bien 1, por ejemplo, supera al beneficio o a la pérdida que tendría por el lado de la recaudación, digamos. ¿Sí? Entonces prefiere aranceles porque gana más por el lado del impuesto, de los ingresos factoriales, que de vuelta son ingresos factoriales que aumentan por el arancel. ¿Tá? Y eso supera a la pérdida que tiene por el aumento de precio del bien, como consumidor, digamos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el mismo modelo, pero con lobbies. En este caso vamos a suponer que cada individuo tiene un único factor específico
nos vamos a estar concentrando en la industria 1, posee, es acá, y vamos a suponer que solo la industria 1 es la que se organiza como un lobby. ¿Sí? La industria 2 no está organizada como lobby. La función de utilidad indirecta del individuo J, en este caso, como no tiene factor específico 2, es más simple que la anterior. ¿Sí? Ven que solamente tiene factor específico 1. La función de bienestar del lobby, piensen que acá todos los dueños del factor específico 1 se juntan y podemos plantear la función de bienestar del lobby, va a ser igual a la suma de las funciones de utilidad indirectas, a la suma de las utilidades indirectas de los miembros del lobby 1, menos las contribuciones que le hacen al gobierno. De vuelta, acá no necesariamente estoy pensando en que el lobby es corrupto y entonces le pasan plata por debajo de la mesa al gobierno. Simplemente estoy diciendo que el lobby gasta dinero para lograr una política comercial que los beneficie. ¿Sí? ¿No? De vuelta, no necesariamente tiene una connotación negativa. La suma de la utilidad indirecta, de las utilidades indirectas de los miembros del lobby, es lo que aparece acá. W1 surge de sumar esta expresión para todos los individuos. Acá alfa 1 va a ser la proporción de la población que representan los miembros del lobby 1. L1 es la dotación de trabajo total del lobby. Y acá tienen la definición de alfa 1. La función de bienestar del gobierno, por su parte, es la suma de las contribuciones que obtiene del lobby 1 más el bienestar general, ponderado por A. Entonces, cuando mayor es A, más pesa en la función de utilidad del gobierno, o en el bienestar del gobierno, el bienestar general. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una función de utilidad del lobby, una función de utilidad del gobierno. Tenemos que encontrar cuál es la solución que hace que ambas estén en el máximo, digamos, en el óptimo. Y eso es lo que vamos a derivar ahora. Perdón. Esta es la función de bienestar general. La función de la suma de las utilidades indirectas de toda la población. Fíjense que acá sí sumo los beneficios en los dos sectores. Y el lobby lo que va a hacer es elegir o promover, digamos, no es que el lobby directamente elige, sino que hace lobby justamente para lograr una determinada política comercial, elige o promueve TAO 1 y TAO 2 para maximizar W1. Entonces lo que va a hacer es igualar el beneficio marginal con el costo marginal. ¿Qué instrumento tiene el lobby para lograr la política comercial que quiere? Bueno, las contribuciones. Y lo mismo respecto de la otra tasa. Y el gobierno también maximiza su bienestar con estas dos condiciones de primer orden. Deriva cómo cambian las contribuciones con la política comercial y cómo cambia el bienestar general con la política comercial. Cuanto más importe el bienestar general, más bajo deberían ser los aranceles, ¿no? Digo, si pensamos en los modelos que ya conocemos y el resultado que mencionábamos antes respecto de que el libre comercio es la solución que hace la torta más grande, digamos. En equilibrio, sabemos que se tienen que dar estas condiciones donde lo que hice fue reemplazar este primer componente en la función, en el óptimo del gobierno, por el resultado que tenía más arriba para el lobby. Y lo mismo acá. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar expresiones para esto que tienen acá. En realidad yo lo voy a derivar para la primera y le voy a dejar esta de deber. Entonces, reemplazamos, derivamos, digamos, a partir de las expresiones que teníamos más arriba. Recuerden que así pueden escribir las importaciones y por lo tanto la producción, ¿sí? Como impos menos consumo, eso da la producción.
Y si ahora reemplazan en lo que teníamos más arriba, esta es la expresión a la que llegan, ¿sí? Acá debería haber puesto W1. Bueno, pero es igual. Esta es la expresión a la que llegan. Acá empezamos a simplificar y acá tienen cada uno de los efectos. Este primero son los efectos sobre los beneficios del lobby del sector 1 o sobre el efecto sobre los beneficios del sector 1 de la política comercial, el efecto sobre la recaudación tributaria. Y esto es el efecto sobre el excedente del consumidor que se lleva el lobby 1. Bien, ahora reemplazamos esta expresión que está acá. Fíjense si arriba no. Sí, acá es menos m. Perdón. Entonces, reemplazan y esta es la expresión a la que llegan. X1, que es la producción del sector 1, lo pueden interpretar como el tamaño del sector. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Cuanto mayor sea el tamaño del sector 1, mayor va a ser el arancel, mayor va a ser la protección que logra el lobby. Cuanto mayor sea el valor de A, ¿sí?, menor va a ser la protección que logra el lobby. ¿Y esto por qué? Porque cuanto mayor es A, más le importa al gobierno el bienestar general. Y como les decía recién, los impuestos son perjudiciales para el bienestar general. Cuanto mayor sea la elasticidad precio de la demanda de las importaciones netas, menor va a ser la protección que logra el lobby. ¿Por qué? Porque un impuesto genera más pérdidas de eficiencia. ¿Sí? Entonces va a ser más bajo. Y por último, cuanto mayor es el valor de alfa 1, mayor es la protección que logra el lobby. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abarca a más miembros de la población. Y eso lo pueden ver todas estas estadísticas comparativas derivando esta expresión. Lo que sigue es determinar qué política comercial quiere el lobby del sector 1 para los impuestos que recaen sobre el bien 2. Y esto se los voy a dejar como ejercicio. Bien, con esto lo que hacemos es cubrir el tema de política, economía política de la política comercial, y lo que estuvimos viendo es cómo uno podría explicar el patrón de protección de un determinado país a partir de las diferencias en las dotaciones factoriales, ¿sí? Y fíjense que los resultados son distintos dependiendo de cuál sea el modelo que utilizan para interpretar, para generar resultados, digamos, de la política comercial sobre los ingresos factoriales. Una cosa es Heck-Jelinek y otra cosa factores específicos. La literatura empírica lo que ha hecho es contrastar las predicciones que surgen de estos modelos con el patrón de protección de un determinado país. Entonces, en países donde el lobby está institucionalizado, donde vos podés saber cuánto contribuyó cada determinado grupo de interés a determinadas campañas políticas, vos podés establecer una relación entre, bueno, las contribuciones que hizo un determinado sector y la política comercial resultante, digamos, ¿sí? Por ejemplo, un sector que gastó mucho dinero logra un arancel alto. Bueno, los modelos que han hecho ese tipo de contraste encuentran que el modelo de factores específicos funciona mejor que el modelo de Heck-Jelinek, digamos. El patrón de protección se explica mejor a la luz de uno que de otro. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa sobre esto, igual que respecto de lo demás, me escriben y lo vemos. Bueno, y como les decía, cuando esto pase y podamos volver a la facultad,
Si quieren que veamos algo, que hablemos, lo que sea, me avisan. ¿Sí? En serio, no hay ningún tipo de problema. Ha sido un cuatrimestre extremadamente poco habitual. Bueno, adiós.